Muy buenas, reciban un muy cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Juan David Campos Silva, estudiante de la Universidad de Sucre de noveno semestre. El día de hoy les estaré presentando el informe de pasantías laborales, el cual lleva como nombre Análisis de las causas que originaron omisión del impuesto de industria y comercio, vigencia 2022, en la ciudad de Sincelejo. Cabe aclarar que inicié mis prácticas en la entidad estatal Alcaldía de Sincelejo y no está de más conocer un poco su historia. Y esta nace como tal en 1966, al constituirse Sucre como departamento. Sincelejo se le fue denominada capital de la nueva sección administrativa y así nace la Alcaldía de Sincelejo como la conocemos hoy en día. Esta está ubicada geográficamente en la ciudad de Sincelejo, calle 28 con 25 a 246, Avenida Luis Carlos Galán, segunda etapa. La oficina de la Dirección de Renta se encuentra en el primer piso y es perteneciente a la Secretaría de Hacienda Municipal. El organigrama por el cual está constituida la alcaldía de Sincelejo. En primera instancia está el despacho del alcalde, segundo, la Oficina de Control Interno y la Oficina de Gestión del Riesgo del Desastre. También se desprende el Cuerpo Oficial de Bomberos y más abajo se encuentra la Oficina de Cooperación de Proyectos Especiales, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Asesoría de Comunicaciones. Después se desprenden 13 secretarías, dentro de las cuales está la Secretaría de Hacienda. Yo precisamente hice mis pasantías en la Dirección de Rentas, que hace parte de la Secretaría de Hacienda. Objetivos del informe final de pasantías. Este objetivo general consiste en analizar los causales que originaron la omisión de los contribuyentes respecto al impuesto de industria y comercio durante la vigencia 2022 en la ciudad de Chile. Adicional a este objetivo se desprenden tres objetivos específicos, los cuales son examinar la base de datos y los cruces de información entre la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Sincelejo. Seguido a este viene clasificar a los contribuyentes que tienen un proceso abierto de fiscalización dentro de las vigencias a auditar. Y por último, establecer una serie de parámetros con respecto a los contribuyentes responsables del impuesto de comercio. Todo esto nos lleva al planteamiento del problema, el cual es el siguiente. En la alcaldía de Cincelejo se llevó a cabo un programa de omisos. Este programa de fiscalización tenía un objetivo principal, el cual era identificar a los contribuyentes que se encontraban clasificados dentro de esta categoría, con el fin de que las personas naturales y jurídicas solucionaran ante la entidad estatal su situación tributaria. El programa MISO se realizó con éxito, fui parte activa de dicho programa y aproximadamente 10.000 contribuyentes, según las bases de información que nos pasó la Cámara de Comercio de Sincelejo, 10.000 se encontraban omisos del impuesto de industria y comercio durante la vigencia en 2022. Pero todo esto genera una problemática. Resulta y acontece que la Alcaldía de Sincelejo y la Cámara de Comercio de Sincelejo manejan un cruce de información. ¿Qué pasa? Cuando un contribuyente abre una Cámara de Comercio, todos los meses la Cámara de Comercio reporta estas nuevas matrículas a la entidad, a la Alcaldía de Sincelejo. Esta crea nuevas matrículas en la ciudad. ¿Y esto se hace con qué fin? Se preguntarán ustedes. Con el fin de salvaguardar el tributo municipal. ¿Por qué? Porque si una persona abre una cámara de comercio, se presume que es para ejercer una actividad económica. Esta actividad económica puede estar grabada por impuestos de industria y comercio. Entonces, por eso existe estos cruces de información entre estas dos entidades del Estado. Pero cuando una persona abre la Cámara de Comercio, no tiene ni idea que también está cargando una responsabilidad con el municipio. Y esto es lo que sucedió. Muchos abrían estas cámaras de comercio, valga la redundancia, ejercían la actividad económica
cancelaban en Cámara de Comercio, pero lo que ellos no sabían es que no existe un cruce de información que nos notificara o que le notificara a la alcaldía de Sincelejo que esa cámara efectivamente fue cerrada. Y entonces, como al abrir esa cámara de comercio, adquirían unas responsabilidades tributarias con el municipio. Dentro de esas responsabilidades tributarias está la de declarar todos los periodos, incluyendo en los que no tuvieran ingresos. Y según el artículo 81 del acuerdo 278 de 2020, los contribuyentes que no informaran el cese de actividades ante la entidad estatal están en la obligación correspondiente de presentar las declaraciones, sea que no hayan tenido ingresos. De ahí surgen las omisiones de este impuesto, pero todo esto viene con una justificación. Y lo primero es, ¿quiénes son los principales afectados de esto? Las personas naturales resultaron principalmente afectadas por o de la norma. ¿Por qué? Porque se dio el caso en los que muchos vendedores de chances abrían la Cámara de Comercio con el fin de ejercer su actividad. Ejercían por un año, año y medio, la cancelaban o incluso no cancelaban la Cámara de Comercio y no tenían ni idea de las responsabilidades tributarias que tenían con el municipio de Sincelejo. Entonces surge otra pregunta: ¿por qué es importante esta problemática? Esta problemática es muy importante porque nos da a entender la importancia de conocer la norma. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de esta no te exime de responsabilidad. Y esto me lleva a al siguiente interrogante, y es importante conocer la normatividad. Y es un rotundo sí. Un rotundo sí, porque si nosotros no conocemos la norma, no estamos informados de cómo funciona esta, no estamos informados ni siquiera de lo que tenemos que hacer como contribuyentes del impuesto de industria y comercio. Entonces también, e incluso habían casos en los que estudiantes para hacer trabajos, proyectos de grado o trabajos de la universidad, abrían una cámara de comercio. Por mero desconocimiento de esto, tenían responsabilidades tributarias y se encontraban omisos. Y así gran parte de los 10.000 contribuyentes están con la misma situación. Entonces es algo que nos dejó mucho, mucho que pensar. Ahora proseguimos con las actividades desarrolladas durante las pasantías. Desarrollé distintas actividades durante mi paso por la alcaldía de Sincelejo. En primera instancia, la realización de declaraciones de industria y comercio. Esta es una actividad que aprendí en los primeros días en que estuve en la oficina de Industria y Comercio, en vista de que muchos contribuyentes no sabían presentar las declaraciones o incluso no sabían hacerlas. Entonces, como estudiante y pasante de la Universidad de Sucre, contaba con los conocimientos previos para realizar dichas declaraciones. Las realizaba, les explicaba de forma que ellos entendieran cómo ellos mismos las podían presentar, incluso de una manera en la que no incurrieran en errores aritméticos o no estuvieran también inexactos, para evitar así posibles sanciones en el futuro. Como segunda actividad, y esta fue una de las primeras que inicié cuando empecé mis prácticas, fue la clasificación, control y almacenamiento de los archivos. Esta es una actividad importante. ¿Por qué? Porque dentro de esos archivos estaban lo que eran las declaraciones, todas las declaraciones que los contribuyentes hacían, de retención, estaban también los procesos de fiscalización que tenían, las matrículas, las cancelaciones de matrícula, las inscripciones, todo esto iba en un expediente y cada contribuyente tiene su expediente único y toda esta información se guarda. ¿Por qué? Porque eso es un respaldo que encuentra el municipio en caso de que se inicie un proceso de fiscalización en un futuro. Entonces, el debido control, la debida clasificación y el debido almacenamiento de estos archivos es de suma importancia.
Otra actividad que también realicé fue brindar asesorías tributarias respecto al impuesto de industria y comercio mediante el correo institucional de la alcaldía de Sincelejo. Cuando a mí me trasladan de oficina, porque yo primeramente estaba en la oficina de archivo, luego fui trasladado a la oficina de industria y comercio. Cuando a mí me trasladan, resulta y acontece que se me deja a cargo el correo institucional de industria y comercio. Este correo está un poco desactualizado, por así decirlo. No se habían respondido muchas solicitudes que hacían los contribuyentes y dentro de estas principales solicitudes eran información tributaria municipal, los calendarios vigentes, los calendarios tributarios, también la forma en la que se presentaban las declaraciones, los plazos, las sanciones, todo lo que tenía que ver con el impuesto de industria y comercio. Como lo dije anteriormente, contaba con los conocimientos previos adquiridos en mi proceso de formación académica para hacerme cargo de dicho correo institucional y lo manejé con total eficiencia y eficacia. Eh, Pude responder todas las solicitudes que recibía en este correo y fue una de las actividades que más desempeñé durante mis pasantías. Como cuarta actividad está el apoyo al programa MISO. Como les dije anteriormente, formé parte activa de dicho programa de fiscalización en la depuración de la base de datos que nos pasó la Cámara de Comercio, revisando los procesos de fiscalización que ellos llevaban con el fin de cuando fuéramos a auditar la vigencia, estos no contaran con un proceso ya existente. ¿Por qué? Porque esto no se puede hacer. Y como última actividad tengo el apoyo en la elaboración de comprobantes de ingreso. También formé parte de la oficina de contabilidad, les brindé un apoyo a ellos y entre estos se estuvo la elaboración de comprobantes de ingresos. Estos comprobantes de ingresos son de suma importancia porque este es el principal registro de todos los ingresos que recibe la alcaldía de Sincelejo por concepto de industria y comercio. Y sabemos que este es uno de los principales ingresos que este recibe y de más importancia para el municipio de Sincelejo. Su correcta elaboración, cómo se procedía, cómo se llevaba la información, todo ese apoyo que brindé en esa oficina fue con el fin de aprender y de retroalimentarme y poner mis conocimientos en práctica. Eh, Seguimos con el punto de aportes del pasante a la entidad. Mis aportes como pasante en la alcaldía de Sincelejo consistieron principalmente en brindar apoyo y acompañamiento a todos los procesos de industria y comercio de la Dirección de Rentas Municipales de la ciudad de Sincelejo. Asimismo, uno de mis principales aportes que dejé fue la creación de un liquidador de sanciones por extemporaneidad de las vigencias 2020 en adelante. Y esto se hizo con el fin de mejorar los procesos de eficiencia. Cuando nosotros mandamos los omisos, muchos contribuyentes acudieron en masa a la oficina. ¿Qué pasa? No había un liquidador de sanción por extemporaneidad que les dijera cuánto debía pagar. ¿Qué tocaba? Tocaba hacerlo manual. Y como sabemos, esto no es eficiente. Esto no era eficiente porque eran muchos contribuyentes los que pagaban. Gracias a mi análisis crítico, me di cuenta de la falencia y procedí a crear el liquidador de sanciones. Este liquidador de sanciones lo hice en una matriz en Excel, en cual también lo utilicé con mis conocimientos básicos de este programa y pude crear una matriz que nos ayudó muchísimo en ese proceso y liquidamos las sanciones en la mitad o menos del tiempo que nos usualmente demorábamos. Todo esto con el fin de ser eficiente. Aquí podemos ver otros aportes que dejé como el perfil tributario y la portada que le creé a la alcaldía de Sincelejo. Ya, con todo lo que les he dicho anteriormente, podemos llegar a distintas conclusiones. En primera instancia, fue de vital importancia conocer la entidad en la cual realicé mis prácticas laborales. ¿Por qué? Porque una vez conocí, identifiqué las fortalezas y las debilidades de la alcaldía de Sincelejo,
y gracias al análisis crítico y objetivo que realicé, pude deducir la importancia de los cruces de información entre las entidades del Estado. De igual manera, el deber de los contribuyentes de estar actualizados conforme a las normas que emiten estas entidades, como les comenté anteriormente, ya que en la mayoría de los casos las sanciones se cometen por desconocimiento de la norma. Por otro lado, la implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han sido de mucho beneficio para las entidades estatales, en vista que han mejorado los procesos, ya no se presenta tanta demora y se recauda el tributo de una mejor manera. Cabe aclarar que estos cambios siempre surgen con pequeños errores, pero que se corrigen de manera paulatina y progresivamente. Al final de todo, todas las entidades territoriales tienen falencias y deficiencias, y la alcaldía de Sincelejo no es la excepción a la regla, pero con una correcta gestión de esta y con un aprendizaje constante se pueden mejorar los procesos y así conseguir alcanzar todos los objetivos que se proponga la entidad. Y por último, por última conclusión, y haciendo referencia al programa MISOS, esto nos dejó un claro ejemplo de cómo las entidades públicas y los contribuyentes pueden cometer errores. En primera instancia, las entidades públicas por no realizar los convenios adecuados de cruce de información. Y en segundo, los contribuyentes por no estar informados de los cambios tributarios que se generan, ya que es importante que los contribuyentes estén informados ante todas las resoluciones, acuerdos, normas nuevas que saquen los municipios. Todo esto con el fin de que ellos puedan cumplir con todas sus obligaciones tributarias. Entonces se puede decir que se cumplió a cabalidad todos los objetivos propuestos en el trabajo, ya que tomando en cuenta los resultados se logró dar con una solución para que los contribuyentes omisos de industria y comercio tuvieran una solución, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en el último acuerdo que se emitió se agregó un artículo que fue de vital importancia para todos esos contribuyentes que se encontraban omisos y se les dio la oportunidad de poder solucionar la situación tributaria con el municipio de Sucre. Recomendaciones que le dejo a la entidad. Bueno, me permito realizar dos recomendaciones. La primera es que la alcaldía de Sincelejo debe seguir fomentando los cambios tecnológicos y en consideración, y algo muy importante que noté es que se debe implementar el pago de botón por PC para las declaraciones tributarias de industria y comercio, con el fin de agilizar y hacerle más fácil al contribuyente que cumpla con todas sus obligaciones tributarias. Por otro lado, en la parte personal se puede seguir mejorando el apartado de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, PQRs, con la finalidad de disminuir los tiempos de trabajo de los empleados que se encargan en dicha área. Anexos, aquí les puedo anexar cuando estuve en la oficina de archivo, también manejando el programa Taxation, que era donde verificábamos toda la información de los contribuyentes, los PQRs, las bases de archivo, también cuando realicé los programas. Adicional a esto están los acuerdos, el acuerdo 278, también está el acuerdo 330, el 314, toda esa normatividad municipal que me rigió durante mi proceso de prácticas. Ya por último, quiero darle las gracias en primera instancia a Dios por siempre estar conmigo y por ayudarme a tomar las mejores decisiones para mi vida, a mi madre, por ser la persona que siempre creyó en mí y siempre me inculcó a seguir creciendo, a mi tutora empresarial, Bien Luz Ramos Osorio, por brindarme la oportunidad de realizar mis prácticas laborales, al igual que a la señora Mónica, al señor Einar y al señor Raúl por ser parte muy importante de mi proceso de pasantías en la entidad estatal Alcaldía de Sincelejo, a mi primo Elkin Quiroga, a mi padre, a mi abuela y sobre todo a mi grupo de estudio también, porque gracias a ese grupo que formamos eh, aprendimos muchísimo de los demás. Y sin más que agregar, quiero darle las gracias a todos los funcionarios de
a todos los funcionarios de la Universidad de Sucre y al cuerpo alma mater, a mis docentes, porque gracias a ellos aprendí muchísimo y hoy estoy a las puertas de lograr mi objetivo principal, que es ser contador público.